positivo. Positivo. Bueno, un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora lo mires. Ahora serían buenas tardes. Sí. Arrachaldeón en vasco. ¿Otra vez? Arrachaldeón en vasco. Buenas tardes. Lo más informal sería Caillo, hola. Bueno, un placer estar acá. Esto es algo que teníamos pendiente porque hicimos una nota hace poco y quedó en algún lado, que seguramente lo vamos a ver de nuevo. Está en el disco rígido. Ah, bueno. No se perdió. Está bien. Las cosas están, eso es lo importante. Era parte de un proyecto y que va a salir porque es otra etapa. Creo que fue en plena pandemia, si no me equivoco. No recuerdo, pero sí, creo que era una época extraña. Sí. Lo de la pandemia ya 2 años que ya lo tenemos medio como incorporado. Ahora medio como que estamos saliendo. Sin embargo, hay clínicas todavía que te piden que vayas con barbijo. Ya todavía Sí. hay algunas cositas, ¿no? Pero bueno, igual fue una época. Yo había visto una película que se llamaba Pandemia hace algunos años y cuando pasó esto de la pandemia me acordaba de la película, de todas las crisis y de todas las cosas que vi, realmente espeluznante, ¿no? El tipo que le escribió a la novela, un poco como Julio Verne, que escribió cosas que después medio como que se fueron sucediendo, pero bueno. Desde el punto de vista cinéfilo, desde el punto de vista de la película era una porquería, pero yo voy al hecho de lo que contaba, ¿no? Y que después lamentablemente sucedió casi todo tal cual lo vimos, pero bueno. Hay muchas miradas, hay muchas opiniones. Yo me voy a quedar con la realista, perdí muchos amigos, perdí gente conocida y bueno, es eso. Y tuve a mi hijo más de 1 año fuera del país porque no podía regresar por este problema, ¿no? de los viajes. Así que quedó varado, como él era joven, tenía salud, a él no lo fueron a buscar con los Hércules. Así que bueno, tuvo 1 año y pico, tuvo que rehacer su vida en otro lado y bueno, para bien o para mal, hoy no está acá, está lejos de casa, pero bueno, en algún momento lo tendré cerca de vuelta. Son cuestiones de la vida, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que trajo la pandemia, para bien o para mal. Por otro lado, a nivel laboral creo que estamos más cómodos trabajando de casa, pero bueno, son cosas, son circunstancias. La verdad es que hubiese preferido que no hubiera pasado, pero no, es algo que no cambia. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. Tenemos un instrumento acá. Sí, ese es un instrumento que entre 2 luthiers lo hicimos de nuevo, digamos, porque le pusimos un mango luthier nuevo y lo reactivamos a todo, se pintó, se cambiaron todas las piezas, se cambiaron los micrófonos. Bueno, está calibrado, está listo para usar, es más, lo estuve usando, estuve grabando con y es muy importante este bajo porque es el primer bajo que tuve. Obviamente llevó muchas reformas, creo que lo único original del bajo que tuve creo que lo único que queda original es la caja, nada más, porque todo lo demás se cambió, pero bueno. Y la chapita de atrás, es lo único original que tiene. Fue el primer bajo que me compré y lo tengo hasta hoy. Me lo compré yo con mucho esfuerzo y ya me viene acompañando 4 décadas, un poquito más. Wow. Sí. Sí, hace 42 años lo compré. ¿Y cómo llegaste a la música? ¿Cuáles son tus orígenes de músicos, musicales? Digamos? Bueno, en realidad mentí, no es el primer bajo, es el primer bajo profesional. Antes tuve uno de plástico. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Cuando tenía 5 años, mi tío, que fue uno de los que me impulsó la música, junto con mi padre y con
parte de la familia, que es una familia bastante musical la nuestra, me regaló una réplica del Rickenbacker de Paul McCartney. Así que yo tenía el flequillo en ese momento, tenía 5 años, y bueno, cantaba Obladí Oblada, me iba al almacén de enfrente, cantaba Obladí Oblada y me ganaban los chocolatines. Fue mi primer trabajo como músico remunerado. Así que ya cantaba de los 5 años, ya cantaba canciones de los Beatles, en ese momento, estoy hablando de 5 años, era 1970. Y bueno, después los Beatles quedó en la historia de mi niñez, digamos. Yo empecé a escuchar otras cosas y a hacer otras cosas. Digamos que empecé a estudiar música y a los 5 años empecé a estudiar piano, pero por un problema que tengo yo en cuanto a la lectura, el piano se me complicaba mucho porque había que leer 2 partituras al mismo tiempo. Para mí es difícil leer un libro, por decírtelo algo, soy disléxico, y entonces fue bastante complicado el tema del piano, así que desistí de chiquito y ya entrado en la adolescencia volví a la música en el coro del colegio, empecé cantando, después me fui a estudiar en una academia de jazz, fui a estudiar bajo eléctrico, siempre fue el bajo lo que yo quería hacer. Y después me fui a un conservatorio donde no existía el contrabajo ni el bajo eléctrico, no había alumnos para eso, no había profesor para eso, así que tuve que optar por algo parecido y fue el violonchelo. Así que estudié violonchelo y bajo en 2 lugares distintos, por un lado música clásica, por otro lado estudié jazz. Y vos imaginate, yo con 12 años no me gustaba ni el jazz ni la música clásica, a mí en ese momento me gustaba el rock. En ese momento escuchaba Led Zeppelin, Deep Purple, qué sé yo, Queen, no sé, ese tipo de grupos, rock progresivo, Yes, Emerson Lake and Palmer, ese tipo de música, y yo quería hacer algo así, y no me enseñaban eso, me enseñaban música clásica, que no me gustaba, y jazz, que no me gustaba en ese momento. Pero con los años me empezó a gustar la música clásica, el jazz, y dejé de hacer rock, empecé a hacer otro tipo de música, una música más pop, después empecé a hacer un poquito más de jazz, después empecé a hacer un poquito más de funk, me quedé mucho en la fusión, en el jazz rock y en todo ese tipo de géneros, mientras pasaban los años y mientras iba estudiando, ¿no? Y esas cosas de locura. Quería estudiar en una academia de rock que en su momento no existía, así que tuve que ir por otro lado. Música clásica, violonchelo en un conservatorio. Bueno, egresé de los 2 lados y bueno, me puse a hacer música. Mientras estudiaba hacía música, ya empecé con unos amigos en un trío de rock, después se volvió quinteto, después me pasé a hacer un rock un poquito más duro, y después empecé a hacer en paralelo con eso una banda que hacía pop, y bueno, y así fue progresando y fui avanzando en la vida hasta que a los 23 años, por una cuestión de tiempos, no hice más música. No hice más música a nivel bandas, a nivel show, a nivel discos, ese tipo de cosas. Por una cuestión de tiempos. Estaba en la facultad en ese momento, y la verdad es que no me cerraban los números. Sí, seguía tocando para mí, obviamente, seguía haciendo canciones, todo lo mismo, pero sin salir afuera, digamos, sin hacer shows, sin hacer grabaciones, sin ensayos, sin nada. Los años pasaron, pasaron muchas circunstancias hasta que 10 años después, creo que un poquito antes yo me había comprado un bajo que tengo hasta ahora, un Fender, para tocar en casa. Ya tuve otros antes, pero este era muy especial. Me había gustado el sonido, me había gustado cómo estaba y es como que me lo dejé tan como porque si bien por ahí no es un bajo de primerísima línea, lo fuimos llevando para que suene lo mejor posible y siempre me acompañó. Después hubo otros bajos que iban y venían, y muchos de alta gama también, pero iban y venían, no hubo enamoramiento. Y bueno, cuando vino el otro Fender, que todavía lo tengo, que es uno blanco, hubo un enamoramiento y hasta ahora lo tengo, y tendría que haber traído todos, el blanco, después tengo uno negro que también me gustó mucho. Bueno, cuando compré ese bajo, que me salió un montón de plata, porque todos los que conocen lo que es la marca y lo que nos cuesta a los argentinos cuando traducimos al dólar y todo, digamos que era para tocar en casa, con los equipitos que tenía en casa y demás, y un día me dijeron,
¿por qué gastar tanta plata en algo que tenés guardado? Salí a tocar, salí a hacer show, salí otra vez al ruedo. Así que ahí volví, volví a estudiar, porque hacía mucho tiempo que no estaba. No es que necesitara, porque uno cuando se pone enseguida vuelve a tener, pero me pareció que tenía que todo lo que había estudiado cuando era adolescente no le había prestado atención porque no entendía lo que estaba estudiando. Entonces es como que yo tenía toda la información pero no la sabía usar. Entonces decidí volver a estudiar, fui a un profesor particular, le dije cuál era mi formación, le dije todo lo que había hecho, y él se sorprendía de la cantidad de información que tenía, pero también se sorprendía de que no lo usaba. Así que trabajamos mucho en eso, en usar toda la información que teníamos, y en trabajar, y obviamente en nuevas técnicas y nuevas cosas que yo desconocía. La verdad que me sirvió de mucho, y él me alentó a que fuera a seguir estudiando en una universidad de música, así que me anoté y volví a estudiar. Ahí aprendí otras cosas, me abrieron mucho las cabezas, o sea, aprendí muchos ritmos, muchos géneros, mucha música, varios instrumentos. Realmente fue interesante todo lo que pude aprender ahí. Y ahí con mis compañeros de estudio, que obviamente eran músicos que estudiaban otros instrumentos, empezamos a hacer ejercicios, empezamos a hacer trabajos prácticos y empezamos a hacer producciones que nos pedía la misma casa de estudio, ¿no? Pero bueno, si estamos haciendo esto como ejercicio, como tarea o como trabajo práctico, también podemos hacer música que nos guste, así que con ellos armamos un par de bandas. Ahí conocí mucha gente también por los pasillos donde colocábamos, porque te estoy hablando de la época que no existía el internet y muchas cosas. Yo creo que los avisos de música se ponían en una revista llamada Pelo y en otra que se llamaba Segunda Mano. Bueno, los avisos en la facultad lo poníamos en una cartelera. Necesito guitarrista, necesito para hacer tal, para hacer jazz rock, para hacer esto. Y así nos fuimos comunicando y fuimos armando varias bandas, y nos fuimos relacionando y hacer pequeñas cofradías, ¿no? Con los estudiantes de la casa de estudio. Y por ahí con otros amigos, porque en los conciertos, en los recitales y ya gente que conocías de antes, vas armando. Así que bueno, intervine en un montón de bandas, no me acuerdo de todas, pero desde la primera que fueron, Cygnus X, Astaroth, El Colectivo, después, toqué en el Shade, por ejemplo, con mi amigo Diego, tengo millones de bandas. Bueno, creo que no recuerdo la cantidad, pero las más conocidas o las que grabaron, por ejemplo, son Asdan Cross, Ace, Ilion Baires, y ahora estoy trabajando en un disco solista con gente amiga en la música, los géneros de smooth jazz y de funk, que es lo que me tiene anclado hace bastante tiempo. Estoy trabajando sobre eso, más allá de que es bastante fusionado. Y también empecé una banda que formamos antes de la pandemia, se llamaba Nu, y que por el tema de la pandemia es medio como que se discontinuó un poco. Ahora volvimos a reafirmarla, si bien parecía que íbamos a reunir a Dan Cross, no lo pudimos hacer. Formamos la banda Nu y ahora estamos empezando a trabajar, y seguramente en breve tendré material de Nu también y empezaremos a hacer show, porque es lo que sigue, ¿no? Es lo que viene. Yo te voy a dejar hablar un poquito vos, porque si me dejas a mí vamos a hablar hasta el año 2000, ¿no? Hasta 2050. Me gustaría que nos comentes un poco sobre primero tus orígenes, esto de la banderita, ¿viste? Y después sobre la dislexia. Me gustaría eso, entenderlo más. En realidad que la gente lo entienda más desde un punto de vista de una persona que lo está, que lo vive, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar por la banderita. Bueno, mi apellido es Ascurra, soy descendiente de vasco. Como todo descendiente de vasco, que acá en la Argentina hay unos cuantos millones, ¿no? Creo que 4 millones de vascos seremos, un 10% de descendientes de vascos. Es más, muchos ni se enteran que son vascos. Por ejemplo, a Goyeneche le decían el polaco. Así que bueno, esas cosas pasan.
digamos que me acerqué un poco a la cultura vasca, estuve estudiando y estuve participando, inclusive estudié un poco el idioma y bueno, digamos, estoy muy relacionado con toda la cultura vasca y con toda la tradición vasca, la respeto todo dentro de lo que puedo, como por ejemplo tomar sidra normalmente, no sidra únicamente a fin de año como hace la gente que toma sidra para la fiesta, los vascos tomamos sidra todo el año. Ese es uno de los casos, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a la música, en cuanto al baile y todas las cosas que tienen que ver con la cultura vasca. Así que bueno, eso sigo, me voy al centro vasco al que pertenezco y tengo amigos y cruzamos, juego pelota paleta, bueno ahora no porque estoy un poco fuera de estado físico, pero bueno, es el deporte, digamos, favorito. Y bueno, es eso, y apoyar a todo lo que tenga que ver con la cultura vasca y a todo lo que tenga que ver con la independencia vasca, todo con lo que tenga que ver con transmitir el sentimiento vasco, transmitir lo que es un pueblo que tiene más de 8.000 años, un pueblo que no es indoeuropeo, que no tiene ningún tipo de conexión con todas las tribus europeas, que no tiene nada que ver con españoles, nada que ver con catalanes, más allá de que con catalanes es un vecino con el cual nos llevamos muy bien y al cual apreciamos mucho, pero no tenemos ningún tipo de conexión étnica ni cultural con esas zonas. El vasco es vasco, no es ni vasco francés ni vasco como dicen muchos. Es interesante eso. Sí, el vasco es vasco. Euskadi, que es el nombre que tiene, Euskal Herria, Euskal Herria, que sería tierra vasca, pero administrativamente tiene la mitad la conquistó España y la otra mitad la conquistó Francia, o sea que a fuerza de fuego perdió su libertad, por lo cual la mitad del Pirineo Sur la administra España y la otra mitad del Pirineo para el norte, o Iparralde, como le decimos nosotros, la administra Francia. Y lo de Francia es realmente llamativo porque Francia cuando hizo la Revolución Francesa, que dicen que fue una revolución de la libertad, que es todo mentira, porque en realidad la libertad fue nada más que para el continente o para Francia en sí, o sea, donde está París y demás, porque lugares como Haití no fueron para nada, todas las colonias de África y demás, no fueron libertadas, o sea, seguían bajo el dominio centralizado de Francia. Y a partir del momento en que aparece la Revolución Francesa, la parte norte del País Vasco pierde la libertad y pasa a ser dominio de Francia. Por lo cual, para nosotros, la Revolución Francesa no es nada libertario. Todo lo contrario. Carcelario sería. Y de eso, por eso la confusión vasco-francés. Claro. Claro. Hay que entender que para el vasco que te digan vasco francés o vasco español es medio un insulto. Sí. Hay que entender también cuando te dicen, esto es medio futbolero, pero cuando te dicen Atlético de Bilbao, es Athletic Club el nombre. Y el nombre es Athletic Club porque lo creó una colectividad inglesa y puso un nombre inglés. Y después se mantuvo en el tiempo porque ese era el nombre original. Después vino Franco y le puso Atlético de Bilbao. Y como todo lo que tenga que ver con Atlético o de Bilbao te recuerda a Franco, la gente bilbaína no quiere saber nada con que le digan de Bilbao. Quieren que le digan Athletic Club al club. Esto se lo mandamos a expedir 1.000.000 de veces, pero no nos hacen mucho caso. ¿Eso es verdad? Es verdad eso. Sí. No, digo la historia, sí, eso seguro. Claro, ¿Qué estás contando de que hicieron denuncias a ESPN o alguna cosa de eso? No, denuncias no, pero hicimos llamados. Que aclaren que no es Athletic de Bilbao. El club es Athletic Club. Claro, sí. Está bien, yo hablo de Bilbao porque yo vengo más de Bilbao, Bilbo para nosotros, no Euskera. Bilbo. Pero bueno, está la gente que habla sobre la Real Sociedad, que está en Donostia, otra cosa, los nombres de las ciudades son Donostia, Bilbo, sin embargo, bueno, Bilbao mucho no nos perjudica, pero de Donostia a San Sebastián hay un mundo, de Iruña
a Pamplona hay un mundo, es Iruña, o sea, los nombres son los nombres originales, pero bueno, es para otra charla eso. Sí, sí, es largo y aparte es interesante, pero también es como esto de los tiempos corren con una velocidad que por ahí a las costumbres o los orígenes medio que lo hacen de lado, ¿viste? Y quieren, capaz que se unifica todo y se unifica mal. Sí, tal cual. Y después cambiamos y terminamos pensando algo sencillo, vos que te gusta el arte culinario, pensamos que la milanesa napolitana, vamos a Nápoles y pedimos y nos dan lo mismo que comemos acá. Y no. Así que bueno, sobre eso es otro tema también. Y con respecto a eso, con respecto a de dónde venimos, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, viví mucho tiempo en Buenos Aires, en la ciudad, en Palermo, y ahora vivo en la zona de Aedo Norte, Aedo o el Palomar, como lo llamen. Le cambian el cartel, yo siempre estoy en el mismo lugar. Y, o sea, zona oeste. Pero bueno, anduve por todos lados, o sea, mi vida en la Argentina fue siempre muy de moverme mucho. Y con respecto a la dislexia es un mal que tenemos algunas personas, que hay un porcentaje muy grande de disléxicos, que es que nos cuesta mucho, es un problema que tenemos, neuronal, que tenemos que nos cuesta mucho relacionar un símbolo con un fonema, o sea, con un sonido. Hay distintos grados, hay gente que tiene hasta problemas para comunicarse, no solo de leer, de lectoescritura, porque lo más común es tener un problema de lectoescritura, o sea, que te escriban una palabra muy difícil, que digo yo, que es murciélago, porque tiene casi todas las vocales, y nosotros leemos murzálaga por ahí, ¿no? Entonces terminamos deduciendo, tenemos trucos obviamente, porque fuimos la mayoría, mucha gente no, pero fuimos digamos, diagnosticados y hicimos todo un proceso de aprendizaje para tratar de leer y de escribir. Y entonces es como que relacionamos mucho, es como que nos apuramos también, es como que tenemos más velocidad visual, por eso, porque leemos, más que nada si estamos leyendo en público, por eso somos muy oradores, porque nos cuesta mucho la lectoescritura. Pero bueno, al tener que leer un texto en público somos de ponernos nerviosos, de leer mal, normalmente leemos mal, y como queremos leer bien, tratamos de leer una palabra o una oración o lo que fuera, tratamos de leerlo 7 veces o más antes de decirla. Entonces tenemos que leer muy rápido para entender bien lo que dice la oración y después recién vocalizarla. Eso es todo un proceso, un aprendizaje. Y si estamos apurados nos equivocamos muchísimo, demasiado, en leer y en escribir. Por eso es que no leo muchos libros, porque me cuesta mucho, realmente. Y después, bueno, termino, cuando escribo, muchas veces por una cuestión de velocidad, terminas no escribiendo en una computadora, sino a mano, y bueno, y tengo un montón de gente que después tiene que leer lo que escribí, o se divierte o lo torturo, una de dos. Pero no es cuestión de la letra por ahí es prudente, es legible. El tema es lo que escribí, porque a veces, como yo confundo la vocal y me como los artículos, entonces lees tipo indio, ¿viste? Primero, y después escribí todo. Por ahí un día se me ocurrió escribir todo con A y te escribo todo con A. Pero yo lo leo y lo leo bien, lo entendí, porque es muy complejo de explicar. Pero bueno, como estamos más adivinando que otra cosa, por eso cometemos muchos errores. Por eso cuando hay que firmar algo importante, que otro te lea. Ah, ¿sí? Sí. Léeme lo que tengo que firmar. Sí. O nos tomamos mucho tiempo. Pero sí, todo vos tenés un trabajo profesional de índole burocrático, ¿sería lo que haces vos? Sí, yo trabajé mucho, es más, trabajo mucho con algunas agrupaciones de disléxicos y me han llevado a ser orador, a dar charlas TED, porque claro, normalmente el disléxico tiene un abandono en primaria terrible, y en secundaria ni hablar, y a la facultad ni llegan. Entonces, que realmente hayan hecho toda una carrera, tanto universitaria como musical, siendo disléxico, a mucha gente le sorprende y me llevan a dar charlas y a explicarle, digo, mira, esto lo que vos querés hacer lo vas a hacer, seas disléxico, seas tartamudo, sea lo que sea, porque te vas a poner una meta y la vas a lograr. Acá lo que hay que entender es que tenés que tener ayuda. Yo tuve la ayuda, hay gente que no la tuvo, ¿viste? Porque hay trucos, hay truquitos. Y bueno,
Tenés que enfocarte en esos truquitos para subsanar. Hay muchas cosas, o sea, uno vive aprendiendo, o sea, no es que terminás. Yo todos los días yo aprendo porque uso mucho la memoria para las palabras, para saberlas de memoria, porque a mí la lógica de acá va con B larga, acá va con B corta, y qué es la B larga, qué es la B corta, mucho no me cierra ese tipo de cosas. Para mí la A, la O, la I, la U es lo mismo. Si bien se pronuncia distinto, cuando lo escribo todo igual. Entonces son problemas que uno tiene que ir subsanando y es complicado. Bueno, está el amor propio por decir, quiero escribir murciélago y lo quiero escribir bien. Está por el amor propio de lograrlo. Eso es lo que te lleva. Pero inclusive yo vi una entrevista hace poco de Spielberg donde decía, sí, leer un libro, leer un guión, y sí, tardo el doble o el triple que una persona normal, pero lo tengo que hacer porque es mi trabajo y lo hago. Y sí, es eso, es decir, bueno, voy a tardar en leer esto, pero lo tengo que hacer. A mí se me complica más porque yo estoy en la tecnología, tengo muchos manuales encima en inglés, y el inglés no es una lengua perfecta como el castellano, que se lee como se escribe, entonces es mucho más complicado, pero bueno, es el trabajo y lo tengo que hacer. Sincronizados en un tiempo que sigue rodando. Somos una generación llena de privilegios históricos que aún no podemos ver en la magnitud exacta del asunto. Vivimos tantas cosas buenas como de espantos nos atrapó el fin de un siglo. Atesoremos eso. Guardemos en la memoria la liquidez de eventos únicos. Cuando la rueda pare y la cuerda llegue a su tope, entonces, quizá, por algún artilugio del recuerdo diremos, he vivido. Memorias de un siglo. El retorno a una inocencia llena de sinsabores. Así todo, tenés muchas poesías escritas por el tema de la música. Sí, La pregunta es, ¿cuántas letras tenés escritas y cuántas registraste para que sean tuyas, ¿no? Que vos seas el dueño de esa música? Bueno, sí, registrada tengo como 149 más o menos, que fue el último listado que hice. Lanzadas en producciones independientes, que son todas, debo tener la mitad, más o menos. Y después tengo muchas más que nunca las fui a registrar ni nada, por una cuestión de falta de tiempo y porque por ahí quedó en desuso. Porque bueno, uno escribe 30 canciones y después quedan 5. Esto es un poco así. Sí. Un poco porque lo elige la gente, un poco porque lo eligen los compañeros, un poco porque lo elegís vos. Pero es así. Sí, escribí mucho, me gusta mucho la poesía, leo mucho poesía, eso sí, leo, escucho, presto atención, me gustan todos los músicos que son poéticos, no sé, no importa el género, de Neil Peart a, qué sé yo, no sé, a Luis Alberto Spinetta, por decirte, gente conocida, porque hay muchos que no son tan conocidos. Aunque mi poesía no tiene nada que ver con la de ellos, porque cada uno tiene su personalidad y tiene su forma de verlo. Yo soy más de leer la poesía de los poetas malditos, más que nada, ¿no? Y es un poquito mi influencia. Si bien está en otro idioma y han pasado tiempo y demás, es lo que más o menos me gusta y más o menos lo que sigo. Aunque yo, obviamente, creo que no me parezco en nada a uno de ellos, por una cuestión de personalidad, pero sí me doy cuenta que es mi influencia. Igual en la música, como hay rimas y hay cosas que respetar y hay métricas que respetar, es como que muchas veces la poesía pierde un poquito, pero bueno, yo trato de hacerla lo más libre posible y trato de enfocarme en el mensaje, y que el mensaje se ayorne entre la poesía y la música, que muchas veces eso en otras composiciones no se logra. Yo trato de eso. Y elegí el ritmo que elegí porque es lo que me gusta. Uno trata de hacer la música que le gusta. Y que la gente la pueda escuchar y que sea potable. O sea, no escribo para músicos. Porque si escribiría para músicos me verían 5 personas y no es la idea. La idea es que sea lo más masivo posible sin llegar a hacer esto Palito Ortega. ¿En qué género te sentís cómodo? O sea, ¿cuál es el género que vos decís que mi música es jazz? ¿Qué sería?
Sí, mi música es el smooth jazz y el funk. Eso es lo más... El smooth jazz que tira bien a balada, ¿no? Y muy poquito de jazz rock, pero sí, algo de jazz rock. De rock, viste que acá todo el mundo le dice Soda Stereo hace rock, y realmente Soda Stereo no hace nada de rock. Entonces ponen rock y ponen la cualquiera, te ponen, pum, tal banda hace rock y nada que ver. Para mí rock es otra cosa. Yo empecé haciendo eso, y me gusta, pero bueno, no continué en ese género. Pero sí, mucha gente me dice, haces un lindo rock, y sí, lo vamos a meter como que todo es rock, y está bien, gracias por lo que me dijiste, pero no creo que lo mío sea rock. A lo sumo sería alguna de mis etapas o alguna de mis canciones puede llegar a ser jazz rock. Pero yo fusiono mucho, inclusive le pongo algo de la música autóctona nuestra, que es un poquito de tango, le pongo algo de arrabal a lo nuestro, porque bueno, crecimos con eso, o sea, mi papá vivía escuchando Gardel y eso me quedó, ¿no? Por una cabeza. La verdad es esa, y por suerte escuchaba Gardel, que gracias a Dios tenía Lepera, que era un letrista de la hostia. Porque hay tangos y tangos, más allá de que mucha gente me habla bien de Discépolo, hay tangos que no, la verdad que no tiene mucho. Y la única crítica que yo siempre hago al tango es que un día quise poner un tango alegre y no lo encontré. No. ¿Qué vamos a hacer, viste? Dentro de lo mío eso se puede hacer. Esas son las milongas. Las milongas, sí, pero un tango, viste, Sí, bueno, no se puede, viste. Lo busqué y digo, che, quiero hacer un video con un tango que tengo la letra positiva, ¿no? No la hay, viste. Entiendo que el rock también tiene mucho de eso, viste, más que nada canciones de amor, qué sé yo, pero bueno, yo creo que podemos escribir de todo, y eso es lo bueno. Yo un disco generalmente lo pongo en un tema, quiero hablar de esto, pero normalmente muchas veces se te filtran cositas, y la vas metiendo. A veces porque querés, a veces sin querer, y a veces lo dejás, y a veces te haces distraído, bueno. Yo no soy de llenar, yo quiero que todo tenga un sentido, pero entiendo que mucha gente tiene compromisos y llena. Lo entiendo, cada uno sabrá cómo maneja su arte. Yo trato de que todo tenga un mensaje, tenga un sentido, tenga algo que decir, y si no tengo nada para decir, no haré nada. Es muy simple. Y a veces escuchas a otro y dices, mirá qué bueno lo que dijo yo tendría que hablar de esto. Muchas veces te inspiran. ¿Cuál es la banda con la que más escenarios compartiste? ¿Como integrante, como líder? Y es complicado, no recuerdo, creo que habrá sido alguna de las bandas que hice comercio, o sea, trabajo. Claro. Qué sé yo, bandas como Benz, ese tipo de bandas que realmente laburaron un montón, qué sé yo, Amy Vive, que era todo temas de Amy Winehouse, Benz, que es una banda de eventos que hace temas comerciales, desde Soda Stereo hasta, no sé, hasta los Beatles, o sea, una banda de comer. Esas bandas trabajan mucho y hacen mucho show con ellos. Las bandas de música propia no hicieron tanto show, por ahí las que más estuve fue las primeras, la de Astaroth, la de Cygnus, que hice millones de conciertos. Pierdo la cuenta, pero en esa época sí hice muchísimos, tocábamos muchísimos. Después ya en el tiempo más acá, con Ace, con Ilion Baires, se hicieron pocos conciertos. También es otra época. Yo recuerdo que cuando yo tenía 15, 20 años, yo iba a tocar un lugar y me pagaban. Hoy en día eso está realmente difícil para el músico. Yo igual no toco gratis, pero vos sabés lo que es la producción de un evento para nosotros. Es realmente complicado, realmente complejo. Y más que nada porque hay gente que se quiere mostrar y van y pagan para tocar. Es una cosa insólita, pero bueno, es así. Esa es mi generación. Yo no recuerdo haber escuchado pibes de mi edad que le hayan pagado para ir a tocar. Al revés, siempre me ha pasado en bandas de under siempre, tener que poner una moneda o retribuirle de alguna forma la entrada o la bebida al boliche. Claro, bueno, no, eso cuando yo era adolescente, en mis inicios no pasaba. Si vos ibas a tocar, te pagaban.
También nosotros teníamos un profesionalismo importante, pero bandas que no eran tan profesionales también tenían esta suerte. Y bueno, yo como también hice música clásica, también salíamos a hacer música de cámara y demás, y también eran remunerados, o sea que eran, a nivel general era. No te digo que se podía vivir porque yo en el momento, en la encrucijada de la vida, que digo, vivo de la música, vivo de mi trabajo, viví de mi trabajo. Pero la música la seguí haciendo y nunca gratis. Porque bueno, a mí evidentemente me costó todo esto. Yo tuve que estudiar, tuve que pagar profesores, tuve que pagar instrumentos, tengo que pagar cuerdas, los mantenimientos. Y bueno, la verdad es que no, yo mi trabajo no lo regalo, yo lo tomo en serio esto. Entonces no lo regalo. Pero bueno, entiendo también al muchacho que lo ve de otra manera, que lo ve como hobby. Yo siempre digo, yo tengo dos trabajos. Por un lado la parte artística, que es mi música, y la parte que hago todo arte, toda la parte cultural mía, y por otro lado mi trabajo, que es la tecnología, donde sí, ahí me pagan, trabajo para una empresa gigante, en donde me pagan y donde, bueno, como todo el mundo, tengo un horario, tengo tareas, tengo responsabilidades. Y eso durante los años que siempre trabajé en empresas, gracias a Dios, empresas líderes, siempre pude vivir de eso. Y gracias a eso pude darme los gustos de tener un buen equipo, un buen bajo, pude tener a mi familia bien, pude tener tiempos. Y bueno, sé que es complicado, pero todo se puede. Yo escuchándolo a Steve Vai, que decían, ¿cómo hacemos para tocar la guitarra como vos? Y él decía, tenés que tocar la guitarra 10 horas por día y vas a tocar como yo. O sea que si realmente te sentás, podés, no hay nada imposible. Yo no voy a estar nunca 10 horas por día porque no podría, sería inhumano. 8 horas en mi trabajo y 10 horas tocando el bajo, no vivo. Pero le dedico todo el tiempo que puedo, sin dejar de lado las otras cosas, ¿no? Y hay que entender que las personas que están a tu lado siempre te acompañaron. Eso es lo bueno, porque cuando no tuviste una persona que no te acompañó, evidentemente esa persona duró poco al lado tuyo. ¿Por qué no? Porque no estaba en esa sintonía. Yo tuve la suerte de las personas que estuvieron siempre conmigo, siempre entendieron todo esto. Siempre me acompañaron, siempre me apoyaron. Y bueno, eso está. Y después, como la otra vez escuchaba una entrevista muy, muy interesante que hacía un colega artista acá, y que él hablaba de lo que era el estar con una persona querida y de sentirse querido y demás. Y yo me acordaba de una película una vez que el muchacho tenía que conquistar a la novia todos los días. Sí. Y yo digo, la vida es así. Uno puede cambiar de pareja, pero a tu propia pareja, a tu propio amor, a tu propia, como lo quieras llamar, todos los días tenés que alimentar eso, todos los días la tenés que reconquistar. Esto es no termina nunca, es un infinito, es como todo. Es como levantarte el otro día y después empezar a disfrutar de todas las cosas lindas que tiene el día. Decir, uy, mirá, hoy hace calor, bueno, disfrutemos el calor. No, uy, qué calor de mierda. No, disfrutemos, ¿viste? Oh, hoy hace frío, uy, qué bueno, está bueno el frío, está listo, hoy sentís todo tu organismo, sentís bien tu respiración. Hay que disfrutar de todo. Y en esto de la música pasa eso, pasa a disfrutar de todo, desde el pife hasta la nota que metiste bien. Hay que disfrutar todo. Obviamente hay que tratar de que los pifes sean menos que las notas buenas. Pero hay que ponerle sentido, hay que ponerle mucho. Yo soy una persona muy, ¿cuál sería? Muy, no me sale la palabra ahora, pero soy muy dócil en ese sentido, ¿no? Entonces trato de disfrutar eso y soy bastante... Uno parece que cuando la otra vez estábamos hablando de ese tipo de cosas, de los estados de ánimo de las canciones, que uno la escribe con un estado de ánimo y aparentemente siempre la tendría que tocar con el mismo estado de ánimo. Bueno, uno interpreta muchas veces, es un poco actor en esto, porque si no sería una locura, sería muy difícil, pero muchas veces te llega realmente y realmente la pasás con el estado de ánimo en que la escribiste o el estado de ánimo en que se escribió esa canción. Entonces, esto pasa, no tiene que pasar mucho, porque si no, no estás preparado para seguir tocando. Pero lo tenés que tener en cuenta. Hay que seguir. Después de determinados golpes que te da la vida y que te da la canción o que te da el momento, tenés que seguir. Y hay que entender eso. Y por eso
Lo importante es entender que estás viviendo, pero que también hay cosas que la tenés que dejar para que el otro la viva. Y hay que entender eso, el artista en sí tiene eso. O sea, hoy yo voy a tocar esta canción y me siento de tal manera. Mañana te voy a acompañar a vos para que te sientas de esa manera, o para mejorarte, o para lo que fuere, pero yo ya no la siento hoy. Voy a tratar de que vos la sientas. Te voy a poner todo lo mío para que vos la sientas. Pero yo no, porque si yo me pongo a sentir todos los estados de ánimo de todas las canciones en un recital, yo no lo termino. La tercera canción digo, muchachos, que cante otro, que siga otro, que toque otro. Porque la humanidad de una persona es que no puede recibir tantos altibajos, porque la vida es así, es un altibajo, y tiene que tratar de resolverlo, de resolver ese problema y de pasarlo lo mejor posible. Y eso es lo que tenemos los músicos, de que podemos subsanar esas cosas. Y no es que seamos fríos, todo lo contrario, somos unas personas muy sensibles. Pero tenemos que sobrellevar ciertas circunstancias. ¿Entendés? Y eso hay que entenderlo, porque mucha gente piensa todo lo contrario. Este hace tal cosa, entonces no siente nada, es un tipo totalmente frío, es un tipo totalmente... Y no, nosotros tratamos de demostrar de que no lo somos, de que somos sensibles, de que nos fijamos en todo. Y una particularidad, por ejemplo, que tenemos nosotros en cuanto a Nu, en cuanto a Ilion Baires, en cuanto a la banda que formé, es el agradecimiento. Yo siempre vi bandas grandes, chicas, todas, la que vos quieras, de los Rolling Stones hasta los Callejeros, la que vos quieras. La que toca acá en el garaje de acá a la vuelta, cuando tocan en vivo, tocan acá, fulano está en la guitarra, fulano está en la... y se fueron. Y nosotros no, nosotros somos un grupo para que haya 3, 4, 5, 6, las personas que hacemos arriba del escenario. Hay un montón de gente abajo del escenario. Por ejemplo, el que está filmando, el que está sacando fotos, el que está haciendo sonido, el que ayudó, el que está cobrando la entrada. Hay un mundo de gente trabajando para esa banda en ese momento, y yo les agradezco a todos. Y doy nombres, fulano de tal acá, fulano de tal. Y eso les llamó la atención. Una vez una chica que estaba sacando fotografía me dijo, no me mencionaste, es verdad, no la mencioné, me olvidé. El próximo recital fue la primera que nombré. Ella me lo dijo un poquito de chanza, porque nos conocemos todo el tiempo, pero es verdad, no la había nombrado. Aunque ella me dijo, mirá que igual nadie nos nombra a nosotros. Sí, eso es tristemente real. El equipo es todo. Claro. No son los 4 que están arriba del escenario, no. Pero el resultado de esa música es porque yo estoy tocando mi bajo porque alguien me ayudó a conectar el equipo. Es así. Hay todo un trabajo atrás. Inclusive las bandas que muchas veces hacen de telón, o muchas veces vos haces de telón, hay que agradecerle todo al que te invitó a tocar, o a la banda que estuvo antes, o otro artista, porque muchas veces no son bandas, son artistas. A veces yo he tocado donde hubo poetas, donde hubo gente que hizo stand-up, donde hubo cómicos. Y bueno, hay que agradecerle. Yo recuerdo un concierto donde el sonido estaba mal, había que abrir la puerta del teatro, el sonido estaba mal, yo no sé si estuviste ese día, pero estaba mal y había que salir a tocar y nos estaban apurando y el sonido no salía. Y le dijimos a un muchacho que estaba ahí, que venía para hacer la presentación nada más, y le dijimos, salí y hablá con la gente. Y el muchacho salió, hizo una stand-up improvisado, se puso a la gente en el bolsillo, después salimos a tocar con el público contento. Y bueno, eso hay que agradecerlo. En circunstancias normales hubiéramos tocado con todo el público para atrás y es complicado remarla. Y me ha tocado tocar con público frío, más que nada por el tipo de música que hacemos nosotros, donde tenemos que bailar, donde tenemos que movernos en el escenario, y cantar y disfrutar el momento, y que la gente te toda quita así, con cara de culo. Y es difícil, tuve públicos complicados. Pero bueno, tratamos de remarla, tratamos de entrar de la forma que sea. Nunca arrugamos, siempre vamos para adelante y de última lo hacemos participar, pero buscamos la manera de que cambien esa cara. Si pagaste la entrada y viniste a vernos, decime, maestro, ¿qué querés que toquemos? No sé, decime qué te gusta, busquemos la manera. Y hemos cambiado cosas por el público. Y en realidad uno toca para el público, así que, ¿qué es lo que hay que hacer? No todo el mundo lo entiende, pero es así. Naturalizamos las artes cuando estamos rodeados de ellas. Igual que un librero que vive rodeado de letras, o un músico que se rodea de fa, re, la.
estamos sumergidos en un tiempo en donde todo se considera arte. Pero no es tan así. Hay una cultura detrás del armado de un cuadro, de la confección en solitario de una canción. No solo allí se pone el alma, sino que lo que arrastramos como parte de un pueblo también se plasma en la lírica de esas composiciones. Entonces, cuando aunamos nuestras vidas a eso que ya somos desde antes, ahí es que finalmente encontramos nuestra voz. Memorias de un siglo, el grito sagrado que detona la cuerda ancestral. ¿Cuál ha sido tu mayor referente de bajista que hayas conocido? A nivel internacional, local, porque viste que esto de los... Por ejemplo, yo alguna vez te pregunté sobre uno local muy conocido, que ha participado en Serú Girán, ya se sabe quién es, pero después vos me dijiste de otra Tiene cosa. el mismo bajo que yo tiene. ¿Ah, sí? Sí. Y después me saliste con uno muy grosso que yo no lo conocía y lo empecé a conocer a raíz de esa charla. Ah, bueno. Sí, bueno, mirá, yo empecé a estudiar el bajo un poco porque quería hacer música. Me gustó el bajo de chiquito, creo que te lo dije. Sí. Me gustaba el sonido, lo que hacía, todo, me gustaba todo el bajo. La forma del instrumento, todo, me gustaba todo. Si bien yo empecé con el piano y después cantando, cuando tuve que agarrar un instrumento no fue la guitarra la toco y todo, pero no fue la guitarra, fue el bajo, me gustaba el bajo, soy un enamorado del bajo. Y el bajo me gustaba, yo empecé a tocar el bajo por Paul McCartney, aunque después con el tiempo me dejó de gustar un poquito Paul McCartney. En realidad después cuando seguí estudiando me volvió a gustar, porque uno por ignorancia piensa de que tal músico es bueno, tal músico es malo, y eso es una carrera que en todo entramos y que está mal porque el músico no se divide en buenos y malos. Yo creo que Paul McCartney es un excelente bajista, lo que pasa es que es un bajista comercial, y es un bajista que dentro de la música pop, beat le decían en ese momento, hizo todo lo que pudo con las 4 cuerdas y hizo mucho. Pero bueno, yo después, ya adolescente, empecé a escuchar a bajistas como John Paul Jones y otro bajista de la música que escuchaba yo, el género que escuchaba yo, y ya había otro tipo de cosas, sobre todo para los que conocen la historia de John Paul Jones, una línea de bajo de Lemon Song, del álbum Led Zeppelin 2, que me enloqueció todo el trabajo que hizo en el bajo. Realmente terrible y me apasionó totalmente. Entonces ya empecé a tener esos referentes, John Paul Jones y ese tipo de música, también Geddy Lee, Chris Squire, bajistas que eran interesantes dentro del género que yo escuchaba. Y realmente eran bajistas que yo quería emular, si bien yo tenía mi forma de tocar, pero quería. Hasta que empecé a escuchar a King Crimson, a gente como Tony Levin y gente que realmente hacía cosas muy interesantes en el bajo. Sin embargo, no era gente que me haya movido el amperímetro, que me haya hecho un clic ni nada. Simplemente era gente que apreciaba y que seguía mucho. Pero un día en el conservatorio, un compañero me preguntó si conocía a Jaco Pastorius, y la verdad es que no lo conocía. Y me trajo un álbum que se llamaba Jaco. En ese momento no recuerdo la edad que tenía, pero tendría 15 años, no sé, por ahí menos, no recuerdo. Y me trajo ese álbum de Jaco Pastorius y me acuerdo que era un disco y que lo puse en el tocadisco de casa. En esa época existía el tocadisco. Y existía algo para los chicos jóvenes que están viendo, que eran velocidades, estaba 33, 45 y 78 en ese momento, ¿no? La mayoría de los discos venían en 33 y en 45, 78 eran los discos de pasta más viejos, pero había. Entonces cuando yo lo puse, que no recuerdo si era 33 o 45 el long play, pero lo puse, y cuando escuché el primer tema, se llama Donna Lee, para el que no lo conoce, escuché que arrancó el bajo a una velocidad sorprendente y con un montón de notas y cosas que jamás pensé que se podían hacer en un bajo. Tocar a esa velocidad me parecía imposible, me parecía, ¿qué está haciendo este muchacho? Entonces dije, me equivoqué de velocidad, vamos a bajarla. Y no, mire, no, estaba bien la velocidad. Entonces lo escuché unas 15, 20 veces al tema, porque me apasionó. Y después escuché todo el disco, pero ese tema me volvió loco. Y yo dije, ¿quién es este bajista? Y ahí lo empecé a seguir la discografía, me enteré que tocaba en una banda que se llamaba The Report,
tenía menos de 15 años, porque Weather Report vino en el 80 en Argentina cuando tenía 15 años y yo lo fui a ver. Así que tenía menos de 15 años cuando lo conocí. Ahora, eso viste, una cosa te trae la otra. Y ahí lo empecé a seguir y realmente ese sí fue el clic. Escuchar a Jaco Pastorius fue un clic porque me volvió loco lo que tocaba, lo empecé a seguir en todo. No te digo que lo copiaba, porque no lo copiaba, o sea, por dos motivos. Uno, pues es imposible copiarlo por lo que toca. Y otro, porque él mismo, como yo lo tomé como un maestro, como un referente, él mismo decía que cada uno tenía que tocar a su manera y a su estilo. Entonces yo dije, bueno, yo tendré que encontrar mi estilo. Por ahí lo encontré, por ahí no, pero tendré que encontrarlo. Entonces, eso me sirvió y creo que toco a mi manera. Tendré cositas de alguno y de otro. Todos robamos algo. Pero creo que toco a mi manera. Y lo que aprendí de Jaco, del dominio del instrumento, de todo lo que se puede hacer, de cómo se puede hacer todo el tiempo, ser la voz cantante de una banda, como era él. Yo no digo que lo sea mi banda, pero por momentos tengo que cantar, el bajo tiene que cantar y canta. Lo logro, me gusta eso, como él puso el bajo por encima de todo. Ya el bajo siempre estuvo bien porque el bajo da la armonía, da el sonido, da todo. Pero me gusta la versión del solista que le dio el bajo, ¿no? De que haya una banda que toque acompañando el bajo. Una locura que vi en Jaco. Bueno, él tiene las condiciones, ¿no? Y eso me apasionó, cómo él encaraba el instrumento, cómo dominaba el instrumento, lo que hacía. Y bueno, lo seguí, lo escuché y lo seguí hasta sus últimos días, inclusive todos sabemos que tuvo problemas, pero yo lo seguí, fui fiel a su obra y tengo todos sus discos, tengo todos sus CD en realidad. Y digamos que una vez por semana escucho algo de Jaco. Soy un poco fanático. Es como un libro de cabecera, ¿no? Ahí. Y Jaco, creo que para todos los bajistas Jaco es único. Creo que la mayoría de los bajistas somos todos de Jaco. Si bien yo ya había conocido un contrabajista de jazz muy interesante, que es Eddie Gómez, y después, bueno, conocí a Stanley Clark, grandes genios, lo de Jaco para mí fue incomparable. Fue incomparable y es incomparable hasta ahora, ¿no? Y bueno, le agradezco al universo que me lo haya, en algún momento me haya mostrado su obra y haya podido conocerlo. Eso es Jaco para mí. Es no sé. Para los bajistas esto va a sonar raro, pero Maradona es el Jaco del fútbol. Claro, está bien. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Está bien dicho. Tal cual. Estás por sacar un disco. ¿Cuál sería? ¿Qué número de disco sería que vas a sacar? Pero igual es complicado porque tenés una carrera solista y una carrera en grupo. Sí. ¿Se dividiría eso? ¿Lo dividís Sí, de alguna forma o no? No. Yo te comento cómo es esto. Yo estuve en muchas bandas, ya te dije. Discos tengo 7. 7 trabajos independientes. El último es En el Vértice, de Ilion Baires, que es un disco un poco particular y me gusta mucho, como el anterior de Ace. Me gustan mucho esos discos porque no lo escribí en el momento de que se lanzó, lo escribí mucho tiempo atrás. Lo escribí cuando tenía 40 años y pensé que estaba en el vértice de mi vida, porque digo, más de 80 años no voy a vivir, así que este es el vértice de mi vida, y entonces escribí lo que veía en el vértice de mi vida. Y hice 24 canciones y quedó ahí. No lo edité ni nada. Y en un momento mis amigos me propusieron volver a formar la banda que teníamos antes y decidimos cambiarle el nombre y cambiar la temática y cambiar un poquito el género, porque lo que hacíamos era un poquito más de jazz rock y llevarlo más para el funk. Y me dijeron si tenía algún material, algo para hacer. Le comenté el proyecto que había hecho unos años atrás, le llevé las 24 canciones. Entre los 3 elegimos 8 y son las que grabamos y quedó el disco del Vértice. Después de eso formé la banda Nu, que estábamos haciendo un trabajo que era La Última Máquina y que después ese trabajo quedó trunco porque empezó la pandemia y qué sé yo, y
y empecé a trabajar, como no conseguía los músicos para poder reformular el proyecto y para poder tomar el trabajo de La Última Máquina, que en realidad hablaba de la última máquina de matar, y más que nada estaba inspirada en la guerra de Malvinas y en la guerra de Bosnia. Pero bueno, ahora tengo material nuevo porque vino la guerra de Ucrania, pero no, decidí hablar de algo más positivo, entonces dejé el material que tenía ese y me puse a trabajar, ya que no tenía músicos, me puse a trabajar solo en un álbum solista, que no hice ninguno hasta ahora, y me puse a trabajar en lo que era para mí un viaje, un recorrido a través de la vida, con circunstancias diferentes, ¿no? Vamos a decir un viaje en tren con paradas en distintas estaciones. Y me puse a trabajar sobre esas canciones, sobre las distintas estaciones y sobre el recorrido. Y ya lo tengo terminado, simplemente lo estoy grabando. Y mientras estuvimos grabando esto, los músicos que me estuvieron ayudando a trabajar en este material solista tenían ganas de continuar con la formación anterior, que era Nu. Así que le dije que sí y me puse a trabajar en canciones para Nu. Así que estoy trabajando en el álbum propio y en canciones para Nu, NHU. Sí. Y seguramente cuando terminemos el disco solista empezaré a trabajar con Nu, con las canciones nuevas, también para grabarla, pero no va a salir en vivo antes de tener el material. Estamos trabajando en algo para sacarlo en vivo, y como las canciones son mías, inclusive puedo poner alguna canción solista. Es un poquito lo de Phil Collins y Genesis, ¿viste? Sí. con la realidad de que él tocaba para estadios, ¿no? ¿Qué significaría? No significa lejos de mi ciudad. Es una circunstancia. Yo la otra vez, hablando de una de las canciones, yo cuando tuve 23 años decidí irme lejos de Buenos Aires por una cosa que me pasó. Decidí que Buenos Aires no me era bien, no me hacía bien en ese momento. Y como yo creo que la música, la vida, uno tiene que estar bien siempre, tiene que hacer música porque le gusta, yo incentivo, no importa la edad, no importa el género, no importa nada. Tenés 90 años, ¿querés hacer música? Hace música. ¿No sabes hacer música? Aprende música. ¿No querés ir a estudiar música? Anda a estudiar porque te va a servir. No importa la edad, música o lo que fuere. Entonces no hay edades para nada, siempre se puede empezar, en lo que sea. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí, pero tengo 65 años. No importa, andás a jugar al fútbol. Vas a encontrar a otra persona de 65 años que quiera jugar con vos. La vas a pasar bien igual, en lo que sea. Entonces, bueno, en ese momento no me hizo bien Buenos Aires y decidí irme. Y cuando estaba afuera me di cuenta que estaba lejos de mi ciudad. Y ahí escribí muchas canciones, que realmente tuve mucho material lejos de mi ciudad. Y bueno, me quedó con que le iba a poner ese nombre, nada más que no lo puse en castellano, lo puse en vasco. Claro. Pero bueno, ese es el nombre de la banda, ¿no? Y bueno, al resto le gustó y quedó, qué sé yo. Los nombres a veces uno no sabe, si bien uno trata de ser medio marketinero, los nombres uno nunca sabes, ¿viste? Cuál puede funcionar o no. Así que le pones el nombre que más o menos te gusta. Tuve una banda se llamaba Cirugía, no tenemos nada que ver nosotros con la parte médica, pero bueno, surgió así y gustó y quedó bien, qué sé yo, no sé, nombre muy extraño. Bueno, Ilion Baires, si bien tiene un porqué, pero bueno, mucha gente me preguntaba, ¿qué es Ilion Baires? Y bueno, Ilion Baires es Ilion, que es la ciudad de Troya, Ilion dicho en el idioma griego, digamos, o el idioma troyano, perdón, y que también es un griego, ¿no? Un griego antiguo. Y Baires es Buenos Aires, así que un poco la poesía para mí la conocí a través de Homero, con la Ilíada de la Odisea, entonces eso revuelca a Troya, a Ilion, y Baires porque, bueno, soy de acá, estoy acá. Entonces eso tiene que ver con el caballito y el obelisco que tenían en el símbolo. Después, bueno, banda como Ace, que era escape interno del sistema de seguridad, que es basado en una película futurista, donde, bueno, muchos habrán visto una serie, que por la superpoblación a determinada edad te mandaban al matadero. Entonces había gente que llegaba a esa edad, se escapaba, y bueno, en base a eso puse el nombre.
Después hay otro que es Adam Cross, que eran parte de los apellidos de cada uno. Ah, sí, sí, anacrónico. Sí, tal cual. Y bueno, y así fue. Al principio fue Cygnus X, creo que porque Cygnus mucho, creo que porque al guitarrista le gustaba mucho Rush y había una canción que se llamaba así. Después hubo Astaroth porque lo trajo el baterista, le gustó mucho, era una diosa, no sé qué, de dónde era, y como era la música media pesadita, media heavy, vino por ahí el tema, y bueno, y así fuimos. El colectivo es un nombre totalmente común, digamos, ¿viste? Pero bueno, son los nombres de las bandas que fueron poniendo. Bueno, y en este caso se llama Nu. ¿Puede gustar o no puede gustar? No lo sé, pero somos una banda under, tenemos un movimiento chiquito pero importante, y bueno, lo importante es que la gente la pase bien y que se divierta y que llevarle algo a la gente, ¿viste? Y el arte, compartir el arte, más que nada, ¿viste? Para todos los amigos, para toda la gente que le guste, para todo el que quiera disfrutar de nuestro arte. Lo nuestro es muy sencillo, es funk y es muy jazz, ¿viste? Y pasar un buen momento. Está buenísimo. ¿Quiénes son los integrantes tanto de Nu como de la banda? O sea, vos tenés una banda solista, vos sos solista ahora, paralelamente, está clarísimo eso. ¿Y qué son los mismos integrantes de Nu? A ver... ¿O más complejo? Porque... es más complejo porque... A ver... En realidad, la gente que está grabando conmigo es gente que no participa de Nu, porque es gente que estudió conmigo, que son amigos míos de mucho tiempo, y todavía no tienen el trabajo, digamos, terminado en el estudio, por lo cual no los voy a nombrar, porque por ahí después no pueden venir y los nombré y no vienen. Pero la idea es trabajar con gente que ya trabajó conmigo en 2 o 3 bandas, gente que estudió conmigo y gente que participó de otros proyectos conmigo. Esa es la idea de la banda solista. En cambio, Nu no. El Nu es un cuarteto que tiene un baterista que trabaja conmigo en un proyecto comercial. Tiene un tecladista que no trabaja conmigo en ningún proyecto, ni en el disco, ni solista, ni nada. Así que está el Nu nomás. Tiene un guitarrista que está trabajando conmigo en el álbum solista. Uno de los guitarristas, porque hasta ahora tengo 3 guitarristas, y que va a trabajar conmigo en Nu, y seguramente va a trabajar conmigo si hacemos una presentación solista, va a trabajar él conmigo, que además de ser guitarrista es cantante, es muy interesante la capacidad musical que tiene este muchacho. Y bueno, y yo el bajo, que estoy los lados. ¿Esa presentación de la que hablabas va a ser este año o ya la dejan para el año que viene? No, ya estamos prácticamente en diciembre. No vamos a tener tiempo de hacer una presentación en diciembre. No, porque más que nada todos los lugares ya están todos cubiertos. Claro, ya. el fin de año, olvídate, sí. No, está todo cubierto, no creemos que recién va a ser marzo del 2020. Bien, ahí sería la prueba de fuego en el escenario de la banda nueva, ¿no? ¿Sería? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería así la historia. Todos temas estrenos. La idea es que sí. Bien. Sí, va a haber alguna sorpresita, como siempre. Tiramos alguna sorpresa, pero obviamente más que nada la sorpresa viene porque viene algún músico que conoce determinado tema y lo quiere hacer. Pero sí, el material es inédito. Bien, bien. ¿Y eso lo vas a grabar en disco o lo vas a... ¿Cómo va a ser la forma de que nosotros podamos escucharlo? El material de Nu va a ser todo en disco, va a ser una producción independiente que vamos a trabajar, pero que lo vamos a trabajar con un poquito más de tiempo, o sea, porque ya estamos terminando el solista, o al menos mi parte, claro, la línea de bajo y algunas guitarras y algunos teclados ya metí. Pero bueno, digamos la parte de Nu no. Hay que hacer, si bien las canciones están todas, y están todas en preproducción, o sea, se pueden escuchar completas, con todas las líneas y todo, cantadas, todas. Grabarlo nos va a llevar un poquito de tiempo, porque primero vamos a trabajar el vivo. Entonces no vamos a trabajar el estudio, vamos a trabajar el vivo. Para el músico entiende que por ahí trabajar el estudio y trabajar el vivo son cosas un poquito distintas. Así que recién después de que trabajemos el vivo vamos a empezar a trabajar el estudio. Y más que nada porque probamos algunas cosas en el vivo y eso queremos volcarlo en el disco. En cambio, el disco mío solista no probé nada en vivo, por lo cual puede ser toda una sorpresa, puede salir todo bien, puede salir todo mal.
pero generalmente las otras bandas, Ilion Baires hizo un montón de conciertos antes de grabar el disco, entonces ya tenía probado determinadas cosas, que iban, que no iba, que quedaba, que no quedaba. ¿Seguís apostando al formato físico del disco? A mí me gusta, aunque sea por una cuestión protocolar, pero qué sé yo, del último disco, más allá de que en una de las bandas hicieron, no sé, 200 pendrive y fueron vendiendo pendrive, qué sé yo, no sé. Pero para mí el CD con el arte de tapa, las letras adentro, las fotos de los músicos, con una tapa que te guste, con algún color, para mí eso es muy importante, que es el recuerdo de ver todo. Entonces seguramente el solista va a salir así y el de Nu también. Después por ahí sacamos 50 copias, les regalamos todo, van a ser todas protocolares, pero por lo menos quiero... Después yo de esto de todas estas plataformas nuevas, que no entiendo nada. A mí esto nunca me generó plata, inclusive leí la otra vez que este muchacho Peter Frampton, que es un tipo que tiene una carrera terrible, decía que YouTube, no sé si va a salir por YouTube esto, no le pagaba las veces que pasaba Nela me gusta tu forma. Entonces, si a él no le garpan y es un tipo, yo no voy a vivir nunca. 1,5 millones de miles de vistas. No, entonces yo el arte, yo soy como el Meto Pascual, ¿viste? Yo registro las cosas nada más para que un vivo no se haga el canchero y tenga algo que es mío, nada más. Pero yo soy como el Meto Pascual, yo te lo regalo, usalo, disfrutalo, gozalo, tocalo, escuchalo, no gastes plata, disfrutalo. Yo soy el Meto Pascual. Meto Pascual escribía las partituras de los temas de él, las escribía ahí, decía cópienla, tóquenla, se las regalo. Y es eso la música. Yo te regalo esto. Muy bien. Bueno, les regalo este reportaje. Cortalo bastante porque hablé hasta por los codos. No hace falta. Así que bueno, fue un placer estar acá. ¿Cuántos reportajes te hicieron? No muchos, no muchos. ¿Y cuál hubiera sido la pregunta que te querés contestar y nunca te hicieron esa pregunta? Sí, me la hicieron. Ah, sí, qué bueno. Sí, me la hicieron. Una de las preguntas que me gustó contestar era sobre un material específico, sobre un disco, y la pregunta era ¿por qué había migrado de una música a la otra música? Que fue una pregunta para mí muy interesante, que tenía obviamente su respuesta técnica. Y una de otra pregunta que me hicieron, que también me pareció muy inteligente, es si el músico hace siempre la misma canción. O si se autocopia. Y sí, la respuesta es que sí, que los músicos hacemos siempre la misma canción y siempre nos autocopiamos. Por eso está en el productor, en la ayuda externa, en tu autocrítica, de mejorarlo, de que no suene todo igual, de tratar, porque el mensaje por ahí es distinto, la situación es distinta, pero siempre querés contar lo mismo. Y es ahí donde te tenés que autocensurar y donde tenés que mejorar. Y es eso, yo por ejemplo en este disco que es solista, traté de lograr de que las 9 canciones que tienen sean todas diferentes. El género es el mismo, pero las canciones son todas diferentes. Inclusive hablan, si bien estamos en un tren y bajamos de estación a estación, la estación de Aedo no es igual que la de Raúl Mejía. Trato de eso. Y esa pregunta me apasionó, la verdad que me gustó y me agarró medio verde cuando me la preguntaron, pero digo, dame un tiempo que te la contesto, porque me interesó muchísimo. Y bueno, el otro era sobre el material, porque habíamos cambiado el género musical, o porque habíamos cambiado la tendencia de lo que hacíamos a lo que hacemos ahora. Y sí, es parte de la evolución. Sí, claro. Crecimos, aprendimos y evolucionamos, y evidentemente la canción sigue siendo la misma, como decía Zeppelin. Pero evidentemente las tocamos mejor que antes, aunque yo discrepo eso. Yo creo que cuando tenía 15 o 14 años tocaba mejor que ahora, pero bueno, son cosas de vida, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora sé usar más las cosas que aprendí. Antes no. Claro, esa es la experiencia. La experiencia, tal cual. Y bueno, y la otra vez, vos te das cuenta con los alumnos cuando vos decís, no está apretando bien la cuerda, ¿viste? Vos decís, es algo tan sencillo, es el ABC. Claro, pero todo aprendimos alguna vez. Alguna vez metíamos primera y el auto no salía. Y entonces, bueno, hay que entender eso, ese procedimiento. Ahora decimos, mirá qué fácil, le metemos primera y sale. Pero bueno, eso se logra con tiempo, sentándote y dale. Así que lo positivo de esto es que podés hacer de todo. Hay que proponérselo. Muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme.
Hate.